como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa bella, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Vamos a ver qué hay, qué se presenta para ti, qué tenemos que hablar, qué tenemos que decir. Vamos a empezar con primero lanzando aquí un mensajito, a ver qué mensajitos nos pueden estar dando para ir complementando y para ir viendo a quién le puedo estar resonando esta lectura. Vamos a ver aquí esta y dice: regreso. Quiere volver, pero no se ve entusiasmo en ti. ¿Es que perdiste el interés? ¿Será que perdiste el interés, mi querido Sagi? Y por eso ahora no se te ve el entusiasmo. Vamos a ver si es a ti que te resuena o no. Vamos entonces a buscar ahora aquí 3 cartitas y vamos a ver qué otra cosita nos pueden estar diciendo para complementarte. ¿De acuerdo? Veamos. Empezamos aquí. ¿Cómo es esto acá? Esas 3 cartitas que nos pueden estar hablando un poco. Quiere volver, pero no se te ve entusiasmo. ¿Es que perdiste el interés? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué estás así? Mira, le cortas comunicaciones. Ahí se está viendo. Sí, señor. Rompiste con esa persona. Definitivamente. Algo sucedió que se portó, pero lo que se llama mal. Aquí está la ruptura. Definitivamente lo que no quieres es nada. No quieres nada y dices que no vale la pena esperar a esa persona. De verdad, oh, wow, estás molesto, molesta. Déjame decirte, de marca mayor. Mira todo lo que sale. Sale que no quieres hablar, le trancas comunicaciones, pero por completo. Voy a ir buscando otras cartas para irte hablando de otras cosas. Veo así que ese compromiso que había o esa relación se terminó, se rompió. También estoy viendo que sí, ahí está la ruptura, ahí está plasmada, como quien dice, la torre, definitivamente. Entonces estoy viendo como que sí, es como para afianzar o para definir que definitivamente eso se terminó. Y de paso, tú estás diciendo o estás sintiendo o tu energía te está diciendo, ni vale la pena esperar por esta persona. Pareciera ser que sí, efectivamente, como que le diste bastante duro a esta relación. O sea, te tomaste el tiempo definitivamente de hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? No sé. Vienen reencuentros. Reencuentros vienen para ti. Así que a pesar de los pesares, a pesar de que estés haciendo lo que estás haciendo, tú sabes lo que está pasando aquí. Te lo voy a decir, mi querido Sagitario. El problema, o no diría yo el problema, el asunto aquí es que tú has soltado, sueltas y automáticamente estás soltando y empieza todo a fluir. Esta persona empieza a darse cuenta que realmente tú no tienes el entusiasmo de antes y esta persona empieza a cambiar su cliché, empieza a caer en cuenta que definitivamente pudo haberte estado perdiendo. Esto es el verdadero motivo, o este es el verdadero motivo por el cual esta persona va a volver, ¿sabes? Porque se está viendo que definitivamente tú no te ve entusiasmo, se ve que le perdiste quizás el interés. Aquí lo estoy viendo muy claramente, ya no es lo mismo, ya no quieres más de lo mismo, ya sientes que todo lo mismo, todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ahora resulta, después de que sueltas, ahora empieza esto a fluir. ¿Qué te parece? Así son las cosas de la vida. Y sí que te digo que a pesar de todo, a pesar de que no tengas o no se te vea el interés, esta persona va a tener un reencuentro contigo. Para finiquitar lo que sea o para hablar de lo que sea o para que tú le digas, mira, ¿sabes qué? Siempre no, ya yo no quiero más nada contigo, para aclararle cosas, para lo que fuera. Pero esta persona no fluye. Se siente, mirar, aquí está queriendo ya venir como quien dice, como con más potencia. Y sí que te digo, sí, a pesar de que no va a ofrecer, digamos, algo diferente, como para impactarte o qué sé yo qué, pero sí viene como quien dice a darte explicaciones, a pedirte que le des otra oportunidad, que no le sueltes todavía. Y sí que te digo, encuentra que lo que hay es copas vacías.
Mira, mi querido y adorado Sagitario, estoy viendo de verdad que te has puesto, como quien dice, las pilas. Te estás poniendo las pilas. No sé a quién le estaré leyendo. Le estoy leyendo a alguien definitivamente que, a pesar de que va a tener un reencuentro, pero le vas a poner los puntos bien claros, le vas a hablar y le vas a decir, como quien dice, las cosas bien hechas, se las vas a decir y se lo vas a plasmar en su cara. Bien dichas las cosas que le vas a decir. No vale la pena esperar, cerraste comunicaciones, acabaste con esa relación, ya no quieres más, porque sabrá Dios qué tantas cosas pudo haber hecho esta persona. Ahora esta persona no fluye y ahora sí quiere venir. Ahora quiere venir como todo un gatito, como todo un corderito, a querer a que le corten la cabeza. Así mismo es. Y de verdad no ve amor, no está viendo comienzos de amor, no está viendo que hay un progreso, no está viendo que su plan haya dado resultado. Hasta ahora por lo menos no se ve. Aquí estoy viendo que no hay amor nuevo para ti, por cierto. Pareciera ser que tendríamos que ver qué es lo que pasa, tendríamos que ver a resumidas cuentas qué es lo que tú piensas hacer. Quizás a lo mejor le has dado, como quien dice, bien duro para que realmente respete y se está dando cuenta que definitivamente estás hablando en serio. Porque mira, que salgan todas estas cartas completamente asociadas a para lo mismo es duro. Mira, no le estás dando comunicaciones, rompiste ese compromiso, se acabó esta relación, aquí está la torre y de paso tú estás diciendo, yo no quiero esperar más, no vale la pena esperar. Esto de verdad es de marca mayor. Quiere decir que de verdad tú te has puesto a pensar, te has puesto a analizar quizás desde hace un rato, o el tarot también te puede estar diciendo, mi querido Sagitario, haz un examen de constricción, como quien dice, perfecto. Trata de entender muchísimas cosas. Deja, suelta de una buena vez, suelta y ahora mira cómo fluye todo. Esta es la gran realidad de la vida, que soltaste de verdad, de corazón soltaste y ahora es que comienza a fluir todo. Así son las cosas de la vida, pues, porque no es soltar por soltar para ver qué pasa, es soltar de verdad, suelta esas amarras, que se las lleve el río y vas a ver, ahora le toca a esa persona no poder fluir, porque así es como se aprende. Así es como vas a aprender tú y así es como va a aprender esa persona. No es fácil, yo lo entiendo, pero hay que hacerlo muchísimas veces. Esa persona quiere volver, pero no se te ve el entusiasmo. Perdiste el entusiasmo, ahí te lo estoy dejando. Igual vas a tener unos reencuentros con esa persona. Ahí tú verás si realmente le das la oportunidad o no. No lo sé, yo no me atrevo a decir si sí o si no, porque de verdad lo veo que estás muy contundente, mi querido Sagi, estás súper contundente. Esto de verdad merece, como quien dice, un aplauso, porque honestamente te estás, como quien dice, lo que se llama empoderando. Así mismo es. Vamos a ver, no más, como dicen, no más para atrás ni para agarrar impulso, no más. Y mira, autoridad plena. Ve lo que viene para ti. Una autoridad completa. Estás imponiendo tu propia autoridad. A ti se te respeta. Ah, y si no te quiso respetar, pues ahí tienes las consecuencias. Ahí te estoy dejando, mi querido. No quiero hablar más. Tú sabrás, continúa tú con esta historia. Lo que te haya sonado, que te suene bien. Tómalo como te sonó. Clic, 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 clan, 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 como te haya sonado. Y toma tú ya, de como quien dice, el toro por los cuernos y pon tú el punto final a todo esto. Nos estamos viendo en un próximo video. Me encantó esta lectura. Quedó pero lo que se llama ras con ras. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Sagitario. Bye bye.